muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y para hablar de la gran tribulación es necesario hablar de cómo la ciencia es un evento de lo que vendrá, de lo que acontece. Y seamos claros, en el tema profético, cuando hablamos de la tecnología, pues estamos en el mayor crecimiento tecnológico que ha habido en la historia humana. Si nosotros miramos desde Adán al siglo XX y del siglo XX al siglo XXI, pues realmente del siglo XX al siglo XXI ha sido el mayor crecimiento de la tecnología desde el momento en que el ser humano está en la Tierra. Se dejó de andar a pie, a caballo y en burrito desde Adán al siglo XX. Se crea el primer motor. Los hermanos Green hacen el primer viaje en un prototipo de avión. El hombre pisa la luna. Hay una gran avance tecnológico y médico. Se inventa la penicilina y hoy en día ya la tecnología ha avanzado de una manera totalmente abismal. Nanorobots que operan a través del sistema nervioso, nanorobots que pueden viajar a través del sistema circulatorio, tecnología para prótesis humanas que antes no hubieran existido. La tecnología de nuestros tiempos realmente muestra que la venida del Señor Jesucristo es pronta. Y antes de la venida del Señor Jesucristo habrá un episodio que es la gran tribulación, la cual no vendrá sobre la humanidad sin antes venir el rapto de la iglesia. Estamos en la era tecnológica de las comunicaciones rápidas. El Internet, las telecomunicaciones avanzan de una manera tremenda. Ya los libros parece que fueran desapareciendo y todo puede caber en una memoria. Y esto es de lo que me está hablando Daniel. Aumentará la ciencia. El aumentar de la ciencia lleva al hombre a pensar de que es Dios, de que tiene control sobre todo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo lo que existe. Estamos en una época donde la biotecnología y el transhumanismo ya están dando cara. Se puede hablar que toda la tecnología puede facilitar el control del ser humano en un nuevo orden mundial. Y eso es lo que va a hacer el anticristo. ¿Cómo poder dominar a una humanidad entera? Sencillamente con un avance tecnológico grande, claro. Recordemos que en el tiempo de la pandemia nos lograron guardar a toda la humanidad. ¿Y cómo lograron hacerlo? Por medio de las comunicaciones. Si en la época de la pandemia lograron guardar a los creyentes, no creyentes y controlar a la humanidad, es un abrebocas de lo que podría ser el anticristo en el futuro. ¿Qué más podemos ver con el avance? Habrá una marca por parte del anticristo con la cual se mostrará el control mundial. Una marca que estará en la frente o en la mano de aquellos que se dejen marcar. Vamos a hablar un poco de la gran tribulación. ¿Por qué tomé este pasaje de Daniel? Porque en algún momento
estudiaremos con más claridad las 70 semanas de Daniel. La última semana es el tiempo de 7 años que corresponde a la tribulación y la gran tribulación. El principio de dolores y la gran tribulación. 3 años y medio de una aparente paz y 3 años y medio de un caos inmenso que habrá en la tierra. La tribulación es un futuro, un periodo de tiempo cuando, después de que el Señor se lleve a la iglesia, mostrará cómo derrama la copa de ira sobre la tierra. Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Dios permitirá que la disciplina caiga sobre la nación de Israel. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. En primera parte del plan es que Dios disciplinará a la nación de Israel, como lo acabamos de ver en Daniel 9:24. Pero también Dios juzgará la incredulidad y la maldad de los habitantes del mundo, como nos lo muestra Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 18. La duración de la tribulación, como ya lo hemos dicho, es de 7 años. Y esto lo comprendemos al comprender un estudio de las 70 semanas de Daniel. Vayamos nuevamente a Daniel 9, versículo 24 y 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo y un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este periodo que estamos viendo en Daniel 9, versículo 24 al 27, es lo que hablamos de las 70 semanas. Pero nos vamos a concentrar en la última parte, que son 3 años y medio y 3 años y medio. El periodo de la gran tribulación, 3 años de medio de duración. Y se distingue este periodo porque la bestia o el anticristo ya se ha revelado y la ira de Dios se intensificará grandemente durante este tiempo. Además, en este punto es importante enfatizar que la tribulación y la gran tribulación no son dos términos muy diferentes. Se complementan, el uno es el inicio y el otro es la magnitud máxima del dolor que habrá sobre la tierra en el término futuro. Así que, primero,
El Señor Jesucristo mismo usó la frase gran tribulación con referencia a la última mitad de la tribulación. Cuando nosotros miramos Mateo capítulo 24, que después lo estudiaremos versículo a versículo, quiero que miremos por un momento el versículo 21. Mateo 24, 21 dice, porque ahora entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor Jesús habla de un futuro donde va a existir una tribulación, un dolor, una tempestad brutal sobre la tierra como nunca antes ha existido. Jesús dice, porque no habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En este verso el Señor Jesús se está refiriendo a ese evento, a la gran tribulación. Mateo 24:15 nos dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda dice allí, y ya leímos Daniel que nos ha hablado de la abominación desoladora. ¿Qué está describiendo? Este versículo, el cual describe la revelación de la abominación desoladora, el hombre que es también conocido como el anticristo. Recuerden que el Señor Jesucristo también nos va a aclarar algo acerca de esto. Mateo 24:29, allí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder. Después de la gran tribulación, inmediatamente mire lo que dice el Señor Jesucristo. Después de la tribulación de aquellos días, entonces va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder, con gloria. En este pasaje, el Señor Jesucristo está definiendo la gran tribulación en el versículo 21 como el principio de la revelación de la abominación desoladora. Y después de revelarse el anticristo, se revela al Señor Jesucristo en el versículo 30, viniendo en su segunda venida, perdón la redundancia. Si nosotros miramos otros pasajes que hablan de la gran tribulación, podríamos mirar en Daniel, capítulo 12, versículo 1, la parte B, pero vamos a leerlo completo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberto tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Miren lo que está diciendo aquí en la parte B. Y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Parece que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos estaba hablando allí en Mateo, estaba citando este verso en aquellas palabras. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El mismo Señor Jesucristo está haciendo referencia a lo que le fue entregado a Daniel en las palabras de revelación del tiempo futuro. Lo que hemos encontrado en Daniel capítulo 12. Ahora, hay alguien que también se refiere a este tema de la gran tribulación. Y si nosotros leemos Jeremías capítulo 30, versículo 7, mire lo que dice. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día!
tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El profeta Jeremías me habla de un gran tiempo de angustia, y un tiempo de angustia como jamás ha existido sobre la tierra también. Pero hay algo aquí que él utiliza. ¿Tiempo de angustia para quién? Para Jacob. O sea que en ese orden de ideas me está introduciendo y me está aclarando el profeta Jeremías que este tiempo de angustia para Jacob está haciendo referencia a la nación de Israel, la cual experimentará persecución y desastres naturales como nunca antes se han visto. Ahora, considerando la información que Cristo nos da en Mateo 24, 15 al 30, como lo hemos venido leyendo, es fácil concluir que el principio de la gran tribulación tiene mucho que ver con la abominación desoladora, ¿cierto? Tiene que ver con que el anticristo se ha revelado y tiene que ver también con unos eventos que están alrededor de este evento tremendo, unos eventos que marcan el inicio, el principio de los dolores, de los cuales estaremos hablando después, versículo a versículo, cuando estudiemos Mateo 24. Es fácil concluir que el principio de la gran tribulación tiene mucho que ver con la abominación, con la revelación del gran anticristo, como ya lo hemos dicho. Esa abominación desoladora, ya me lo ha dicho Daniel en Daniel 9, 26 al 27, como lo estuvimos leyendo. Encontramos que este hombre va a hacer un convenio. El anticristo va a hacer un pacto de paz. Ese pacto de paz será celebrado a la mitad de la última semana. Encontramos un pacto de aparente paz con el mundo por una semana o 7 años. A la mitad del periodo de los 7 años, se nos dice que este hombre romperá el pacto que hizo, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que nos hace referencia a que debe haber un nuevo templo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Miremos lo que dice Mateo 9, 26 al 27. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya sucedió. Y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Para que el anticristo haga cesar el sacrificio, estamos siendo puntuales y estamos diciendo que tiene que existir un nuevo templo. ¿Sabe usted que en Israel los judíos ya tienen listo el templo para ensamblarlo? Ya lo tienen construido por partes. Para que haya un templo debe haber un sacrificio. Y por mucho tiempo han estado esperando el sacrificio. Y el sacrificio ya se ha dado. Ya están naciendo las vaquitas que necesitan, el ganadito que necesitan para sacrificar de la manera en que lo están esperando. Pero también para que haya sacrificio, se necesita que hayan las personas que van a sacrificar. Y no lo pueden hacer por fuera de la orden y el mandato de Dios.
Y eso nos tiene que llamar mucho la atención, porque el sacrificio ha cesado en el templo. Desde la destrucción del templo, después de la muerte del Señor Jesucristo, que viene Roma y destruye el templo, más o menos para el año 70, el sacrificio paró. No se ha vuelto a sacrificar. Y Daniel me está diciendo que después de la muerte del Mesías, después de que es asolado el templo, se presentará alguien a quien le llama la abominación, de la cual también me ha hablado el Señor Jesucristo. Esta abominación se va a sentar en el templo, va a permitir la adoración, va a firmar la paz. Por un momento la gente va a pensar que el anticristo es el Mesías, va a hacer señales milagrosas, portentosas, él es el imitador. Muchos la adorarán, pero en un momento se quitará la máscara y se mostrará tal como es. Y vendrá un tiempo de dolor y de persecución para Israel. Un tiempo de purga, así como ha habido purga para la iglesia. Yo no sé usted qué piensa cuando hablamos de recordar el tiempo del COVID. Estaba leyendo cuántas iglesias se cerraron porque muchos cristianos no volvieron a congregarse, porque muchos pastores dejaron de ser pastores y porque muchos creyentes nunca lo fueron, porque si hubieran sido, hubieran permanecido según lo que nos enseña Juan. Muchos se alejaron de la fe, muchos lugares de oración se cerraron y realmente en el tiempo de la pandemia hubo una especie de purificación, porque es necesario que la purificación empiece por los hijos. Pero así como había una purificación para la iglesia, también viene una purificación para Israel, porque en ese tiempo también será predicado el evangelio del reino. El Señor se ha guardado 144,000 que no doblaron la rodilla ante Baal. Evangelistas judíos que predicarán el evangelio del reino. Y a usted y a mí no nos predican el evangelio del reino, nos han predicado el evangelio de la gracia. Porque somos dos pueblos distintos. En este tiempo, cuando el anticristo muestre realmente quién es, vendrá una persecución sobre el pueblo de Israel como nunca antes en la vida. Lo he dicho, tiene que haber un nuevo templo. Y en ese templo se va a sentar la abominación. Mire lo que dice Apocalipsis 13, 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué vemos allí? Vemos la imitación que hace la bestia, que hace el anticristo acerca de
señales milagrosas como las que solo puede hacer el Salvador. Pero ¿qué más vemos allí? Vemos pueblos engañados, adorando a la bestia. Este texto me proporciona algunos detalles muy importantes acerca de la bestia y me verifica el tiempo en que estará ejerciendo poder. Si miramos allí Apocalipsis 13:5, encontramos que dice por cuánto tiempo lo ejercerá. También se le dio boca que hablare grandes cosas y blasfemias. Y se dio autoridad para que actuara 42 meses. 42 meses. Lo que son 3 años y medio. Que es el tiempo de la duración de la gran tribulación. Si nosotros queremos ver más detalles acerca de la gran tribulación, tendríamos que ver todo el capítulo 13 de Apocalipsis. Y nos da varias cosas para tener en cuenta acerca de cuando la bestia es revelada, es mostrada, en el lugar en el que es mostrada, el ejercicio que va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta el regreso del Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 19. Para lo cual tomaremos un tiempo para hablar acerca de lo que sucede en Apocalipsis 19, que ya es la segunda venida de Cristo. Tenemos un lugar solo para hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Pero en este tema de la gran tribulación, como hay temas en los cuales no hemos profundizado, creo que tendremos que tomarnos un tiempo para hablar acerca de las 70 semanas de Daniel y hacer un estudio de semana por semana para que veamos cómo se cumplió la profecía antes de la última semana. ¿Qué quiero decir? Que la semana que falta por cumplirse de las 70 semanas de Daniel es la última, la semana 70, de la cual hemos dicho que empezará desde el momento del rapto hasta la venida del Señor Jesucristo. Es lo que estamos esperando, el periodo que le llamamos la gran tribulación. Y cuando hablamos de la gran tribulación, pues también estamos dando un inicio a lo que es el principio de dolores o la tribulación. Algunos, como ya lo habíamos hablado en las sesiones pasadas, creen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Nosotros no creemos eso y estuvimos dando las bases bíblicas de por qué no. Pero hacemos una diferencia entre el principio de dolores el principio de dolores y la gran tribulación. Nosotros estamos viendo el principio de dolores. Estamos viendo los avances de la película que será proyectada y que vendrá sobre la tierra. Hoy, haciendo esta introducción o esta apertura, nos va a ser importante que por cuenta personal estudiemos, leamos el libro de Daniel para después enfrentarnos a Mateo, capítulo 24, y poder ver un análisis más claro de lo que nos habla allí versículo por versículo. Ya después de llegar al tiempo de Apocalipsis, capítulo 19, con la segunda venida del Señor Jesucristo, pues ya Apocalipsis nos va a describir un cuadro más claro acerca de la ira de Dios sobre la tierra. Y esa ira de Dios se derrama por la incredulidad y la rebelión de los hombres, aquellos que encontramos en Apocalipsis capítulo 16. Pero también tenemos que tener claro que es una forma de disciplina de Dios y también de purga. Porque Dios al que ama disciplina, o sea, a nosotros nos ama y nos disciplina. Pero Dios también va a disciplinar al pueblo de Israel por haber rechazado a Cristo, por haber crucificado al Señor. Y Dios, en el Antiguo Testamento,
nos ha mostrado que muchas veces disciplinó al pueblo de Israel levantando otros pueblos, a los medos, a los persas, a los griegos, a los romanos, a los babilonios. Y que cuando a uno de estos pueblos se le pasaba la mano, el Señor no se quedaba con eso, sino que levantaba otro pueblo para que hiciese justicia. Entonces, Dios, mientras disciplina a su pueblo, ¿lo protege? Sí. Y eso se ve en el tiempo de la gran tribulación, porque habrá espacio para que muchos se arrepientan y sean redimidos. ¿Y para qué van a ser redimidos? Para un hecho futuro que vamos a estudiar que se llama el reino milenial. Apocalipsis 14, versículo 1 al 5. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sin que aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Habrá una disciplina para Israel, pero también Dios va a cumplir sus promesas y va a establecer un reino milenial de una forma en la que Él también ha traído evangelistas para traer consuelo al pueblo de Dios y materializar lo que una vez le ha prometido. Miremos un momento rápidamente Apocalipsis 24, el futuro, después de la tribulación. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán por 1000 años. Dios va a cumplir sus promesas a Israel. Y sí, principalmente la gran tribulación, esa purga, está encaminada hacia la nación de Israel, pero también sobre todos aquellos hombres que se han negado y han rechazado a Cristo. La misericordia de Dios también se muestra en este tiempo, permitiendo que sea predicado el evangelio del reino, para introducir a aquellos que permanecen en fidelidad, que no se dejaron marcar, que no adoraron a la bestia, que no la siguieron, que creyeron y confesaron el evangelio del reino, sean introducidos en ese reino milenial. Nosotros los creyentes hemos recibido el evangelio de la gracia, el evangelio que predica Cristo diciéndonos: cree en mí y serás salvo. Todo aquel que cree en mí, como dice las Escrituras,
De su interior correrán ríos de agua viva, y de eso hablaba acerca del Espíritu Santo que recibirían todos aquellos que confesaran su nombre. Al mirar los hechos futuros y al pensar en lo que vendrá en la tierra, si estamos viviendo una época dolorosa, tétrica, espantosa, necesitamos esperanza. Abrazamos la esperanza que es Cristo, porque no quisiéramos vivir el dolor de lo que viene. ¿A cuántas personas les has hablado del Evangelio para que eviten vivir una época en la tierra donde el dolor y el caos será tremendo? Querido, tal vez algunos no nos crean en este momento que viene un rapto y que viene una gran tribulación sobre la iglesia. Pero hay que hablarles de estas cosas, porque de pronto en ese momento digan, sí, fue verdad lo que me dijeron. Y tendrán una oportunidad. Pero es preferible que la persona se arrepienta ahora y no tenga que pasar por gran tribulación como nunca la vio en la tierra. ¿Estás a cuentas con Cristo? Si Él viniese mañana por su iglesia, ¿te irás con Él? ¿O tendrás que vivir la gran tribulación? Recuerda que este término viene de la fuerza que se le imprime a una uva para estriparla. Yo no quiero una época así. Y le doy gracias a Dios porque cuando venga ese tiempo no estaré aquí para vivirlo. Antes de ello seré llevado con Él. Padre amado, te damos gracias en esta noche por permitirnos estudiar y repasar estas cosas. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a sacar tiempos para estudiar, para profundizar, para mirar con más claridad Mateo capítulo 24, primera de Tesalonicenses, Daniel, mirando sus 70 semanas y viendo la mayor claridad para nuestras vidas. Gracias por permitirnos hablar de estas cosas y tener estos tiempos para estudiar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. Les recordamos seguirnos y seguir estudiando más de estos temas. Que el Señor le bendiga.